Me llamo Estella y quiero compartir la montaña rusa en la que se ha convertido mi vida. Todo comenzó en un ambiente de abundancia, siendo la única hija consentida de mis padres ricos. Mi papá, Mato, era un empresario exitoso, mientras que mi mamá, Hallie, era una socialité reconocida por organizar las reuniones más elegantes de la ciudad. Ellos se aseguraban de que no me faltara nada, rodeándome siempre de amor y cuidados. Cuando entré a la universidad, mi único objetivo era hacer que mis padres se sintieran orgullosos. Me dediqué por completo a mis estudios. Fue entonces cuando Jason apareció en mi vida. Su insistencia era innegable, me esperaba a la salida de clases, me llevaba café en mis desveladas de estudio y, de repente, un día apareció en mi casa. En la sala, frente a mis papás, dijo con valentía: «Señor y señora Thompson, estoy profundamente enamorado de su hija y quiero que sepan que mis intenciones son serias». Mi papá vio en Jason al hijo que nunca tuvo y rápidamente quedó impresionado. Incluso me sugirió que lo considerara como pareja, pues le parecía un buen partido. Acepté de mala gana, pero, para mi sorpresa, el encanto y la atención de Jason terminaron conquistándome. Nuestra relación floreció y, poco después de graduarnos, nos casamos. Mis padres, sobre todo mi papá, estaban encantados. Lo veía como al hijo que siempre había querido. En la recepción de la boda, lo recibió entusiasmado en la familia y enseguida lo ayudó a abrir su propio negocio, un moderno autolavado. También nos apoyó para comprar nuestra primera casa. Un año después de casados nació nuestro hijo, Wyatt. Tenerlo en mis brazos por primera vez despertó en mí un amor imposible de describir. Abracé la maternidad con todo el corazón y me dediqué por completo a cuidar de él. Nuestra vida entró en una rutina predecible. Wyatt pasó de ser un niño alegre a un joven lleno de energía y, más tarde, a un adolescente pensativo. Mientras tanto, Jason batallaba con el negocio del autolavado. Sentía que vivía bajo la sombra de mi papá y con frecuencia explotaba, resentido por lo que llamaba limosnas. A pesar de mis esfuerzos por tranquilizarlo, la tensión en la casa crecía. Las discusiones se hicieron frecuentes y yo caminaba con cuidado para evitar conflictos. Wyatt, notando la presión, empezó a aislarse cada vez más. Con los años, el estrés y la maternidad transformaron mi cuerpo. Ya no era la estudiante esbelta a la que Jason había cortejado. Él empezó a hacer comentarios hirientes sobre mi apariencia, insinuando que me había descuidado. Aunque esas palabras me lastimaban, me repetía que él solo estaba estresado y no lo decía en serio. Pero en el fondo comprendí que tenía que aprender a valorar mi propio amor propio, sin importar las tormentas que enfrentara. Con el tiempo se hizo dolorosamente evidente que los cimientos de mi matrimonio con Jason se estaban derrumbando. Entonces, un martes soleado, recibí una llamada devastadora. «Señora Thompson, lamento informarle que sus padres sufrieron un accidente en una avioneta en Florida. No sobrevivieron». Las siguientes semanas fueron un torbellino de funerales y trámites de la herencia. Todo fue más difícil porque Jason se mostró sorprendentemente ausente. Y cuando estaba presente, parecía demasiado animado. Apenas una semana después del funeral, me empezó a presionar. «¿Ya hablaste con el abogado? Tenemos que arreglar lo de la herencia». Me quedé helada por su falta de sensibilidad. «Jason, ¿esto no puede esperar? Aún estoy de luto». «Los negocios no esperan, Estella. Tenemos que saber dónde estamos parados económicamente», me respondió, tajante. Con el corazón pesado, programé una cita con M.R. Hudson, el abogado de la familia. En su elegante oficina, la tensión se palpaba. Él explicó: «Señora Thompson, el testamento de sus padres es bastante único. Está dividido en dos partes. Solo puedo revelar la primera ahora. La segunda se abrirá dentro de un año». Jason se inclinó ansioso mientras escuchábamos. «La mansión está destinada a sus futuros nietos, con sus tutores como administradores hasta que alcancen la mayoría de edad». Me quedé atónita. Nuestro único hijo, Wyatt, ni siquiera estaba casado. Wyatt, que había insistido en acompañarnos, comentó con tranquilidad: «Pues, eso abre posibilidades interesantes». Su comentario me confundió, pero antes de que pudiera preguntar, Jason explotó: «¿Eso es todo? ¿Y las empresas, el dinero?». M.R. Hudson contestó con firmeza: «Eso se revelará el próximo año». Al salir de la oficina, el ambiente había cambiado.
Jason estaba extrañamente callado y Wyatt lucía pensativo. Poco después, en la cena, Wyatt nos dio una noticia inesperada. Mamá, papá, hay alguien que quiero que conozcan. Al día siguiente nos presentó a Ma, una joven bonita con una sonrisa reservada. Ella es mi esposa, y está embarazada, anunció. Me quedé en shock. ¿Esposa? ¿Embarazada? ¿Cómo había pasado todo tan rápido? Wyatt explicó que se habían casado deprisa al enterarse del embarazo. Miré a Jason, que parecía extrañamente satisfecho, asintiendo con aprobación. Algo no me cuadraba, pero me concentré en lo más importante: iba a ser abuela. ¡Felicidades!, logré decir, forzando entusiasmo. Esto sí que es una sorpresa. Ma sonrió más ampliamente. Gracias, señora Thompson. Estoy muy emocionada de ser parte de su familia. Poco después, Ma se mudó con nosotros, argumentando que necesitaba apoyo durante su embarazo. Al principio me alegró tener a otra mujer en la casa, pero poco a poco la dinámica cambió drásticamente. No podía quitarme la sensación de que había más detrás de ese matrimonio repentino. Pronto quedó claro que Ma tenía sus propios planes. Me criticaba sutilmente, cuestionando cómo cocinaba. Y lo más alarmante, coqueteaba con Jason, riéndose de sus chistes, tocándole el brazo y halagando su inteligencia empresarial. Jason, predeciblemente, disfrutaba la atención y empezó a pasar más tiempo en casa, pero no conmigo, sino con ella. Intenté hablar con Wyatt sobre la actitud de Ma, pero él desestimó mis preocupaciones, diciendo que yo solo estaba celosa porque ya no era. Continuará, ya no era el centro de atención. Sus palabras me dolieron profundamente, y me lastimaba pensar que mi propio hijo fuera tan indiferente a mis sentimientos. Jason, por su parte, parecía florecer en esta nueva dinámica familiar, disfrutando claramente de los halagos y mirándome con un desprecio disfrazado. Un día, mientras hacía las compras, me encontré con Ruby, una amiga de la universidad. Nos pusimos al día tomando café, y en la plática mencionó un recuerdo que me heló la sangre. Me habló de un tipo en la universidad que solía perseguir a chicas ricas, un tal Jason. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras ella lo describía como alguien que terminaba casándose con una chica ingenua de buena familia. Cada detalle coincidía: se trataba de mi Jason. Con el estómago revuelto, manejé de regreso a casa y lo encontré en su estudio. Lo confronté por lo que había descubierto. Al principio intentó restarle importancia, pero esa mirada fugaz de miedo lo delató. Lo presioné y, entre risas cínicas, admitió que en efecto se había casado conmigo por el dinero de mi familia y que jamás me había amado. Sus palabras fueron un golpe devastador. Me llamó una carga y confesó, sin remordimiento, que solo se había quedado conmigo por conveniencia económica. Todo encajaba de pronto: la boda apresurada de Wyatt, el embarazo oportuno de Ma, y la forma en que ambos me trataban. Era un plan calculado para quedarse con la herencia de mis padres. ¿Planeaste todo esto?, alcancé a preguntar, con la voz quebrada. Jason soltó una carcajada dura. Dale crédito a quien lo merece. Fue idea de Wyatt. Ese muchacho tiene cabeza para los negocios. Sentí que me faltaba el aire. ¿Ma lo sabe?, pregunté con temor. Por supuesto, respondió con una sonrisa burlona. Es lista, sabe reconocer una buena oportunidad. Será la esposa perfecta para un empresario. No aguanté más y salí corriendo de la habitación. Mi mundo se derrumbaba. No tenía a dónde ir, ni dinero propio, ni siquiera lo suficiente para rentar un departamento modesto. Con el corazón destrozado, me resigné a seguir en una casa llena de gente en la que ya no confiaba. 3 meses después, Jason soltó otra bomba. Entró a la cocina y ordenó: haz tus maletas, Estella. Nos vamos a mudar a la casa de tus padres. Casi solté el cuchillo que tenía en la mano. ¿Cuándo decidimos esto?, pregunté. Jason se rió con burla. No lo decidimos, lo decidí yo. Nos mudaremos con Wyatt y Ma. Después de todo, nuestro nieto es el heredero de esa casa. Cada palabra fue como una bofetada. ¿Y nuestra casa?, atiné a decir. La vendí. El dinero ya lo gasté en cosas para la gente que me importa, y tú no estás en esa lista. Los días siguientes los vi emocionados preparando la mudanza: autos nuevos, ropa cara, gadgets, y yo, ignorada, olvidada. Llegar a la casa de mis padres fue un cruel chiste.
Ma reclamó la recámara principal y me relegó a un cuarto de visitas al fondo de la casa. Con el tiempo, Ma tuvo a su bebé y convirtió la casa en su reino, tratándome como su sirvienta. Estella, el bebé necesita que lo cambies. ¿Puedes recoger la sala? Está hecha un desastre. A pesar de todo, encontré consuelo en mi nieto. Su sonrisa inocente me daba un alivio agridulce. Pero una noche, en la cena, llegué a mi límite. Basta. Grité golpeando la mesa. No soy tu criada, Ma. Esta es la casa de mis padres y merezco respeto. El silencio fue sepulcral. Ma rompió en un llanto melodramático, acusándome de ser cruel. Jason, furioso, sentenció. Haz tus maletas y lárgate. Esta casa le pertenece a nuestro nieto ahora. No eres bienvenida. Me quedé helada. ¿No hablas en serio? ¿A dónde se supone que vaya? Pregunté con desesperación. Con toda calma, sacó unos papeles del bolsillo. He esperado el momento adecuado para darte esto, dijo entregándome los papeles de divorcio ya firmados. Quiero que te vayas mañana. Busqué a Wyatt con la mirada, rogando por apoyo, pero él solo se encogió de hombros. Soy adulto ya, mamá. No te necesito. Con manos temblorosas tomé los papeles y salí del comedor. La última imagen que guardé fue la sonrisa triunfante de Ma. Con el corazón destrozado, marqué a Ruby. Ella contestó al instante, y al escuchar mi voz quebrada me ofreció quedarse en su casa. Ahí, entre pláticas, me contó que su hijo estaba pasando por un mal momento. Su prometida embarazada lo había abandonado. Por curiosidad, le pedí una foto, y casi se me detuvo el corazón. Era Ma. Ruby, creo que sé dónde está la prometida de tu hijo, dije lentamente. Entre lágrimas y rabia, compartí mi historia completa. Ruby pasó de la sorpresa al enojo, y luego a la determinación. Tenemos que desenmascararlos, afirmó. Al día siguiente regresé a la casa de mis padres con el pretexto de recoger mis cosas. Logré conseguir unos cabellos de mi nieto para una prueba de ADN. La espera fue eterna, pero los resultados confirmaron nuestras sospechas. El verdadero padre del bebé era el hijo de Ruby, no Wyatt. Mientras pensaba cómo revelar la verdad, recibí una llamada del abogado, M.R. Hudson. Señora Thompson, es hora de revisar la segunda parte del testamento de sus padres. Con el corazón latiendo, escuché la lectura. A nuestra querida hija Estella le dejamos nuestro departamento de lujo, valuado en $610,000. Además, en caso de divorcio, todas las propiedades y negocios en los que Jason estuviera involucrado regresarán a usted. Me quedé sin palabras. Resultó que mi papá había sido el verdadero financista de los negocios de Jason y, con astucia, había registrado todo a su nombre. Lo único que Jason podía reclamar era la casa que había vendido. Todo lo demás era mío. La ironía me hizo reír. Jason creyó que era más listo, pero en realidad había cavado su propia tumba. Cuando entré por primera vez a mi nuevo departamento, me impresionó su belleza, ventanas de piso a techo, líneas modernas, muebles elegantes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Mientras admiraba mi nuevo hogar, sonó mi teléfono. Era Wyatt. Mamá, dijo con urgencia, ya pasó un año desde la primera lectura del testamento. Necesitamos saber qué dice la segunda parte. Seguro abuelos me dejaron todo, ¿verdad? Contuve una sonrisa. Wyatt, esta no es una conversación para el teléfono. ¿Por qué no vienes mañana con tu padre y Ma? Les paso la dirección. Colgué y de inmediato llamé a Ruby. Es hora, le dije. Puedes venir mañana temprano. Vamos a resolver esto de una vez por todas, me dije a mí misma. Al día siguiente, escuché el timbre de la puerta y respiré profundo antes de abrir. Ahí estaban Jason, Wyatt, Ma y el bebé. Se quedaron boquiabiertos al ver la opulencia de mi departamento. «Wow, mamá, este lugar está increíble. Ya quiero mudarme», dijo Wyatt, silbando con admiración. Los ojos de Ma brillaron de codicia mientras comentaba con descaro. «Sí, se verá perfecto en cuanto cambiemos toda esta decoración de señora, y claro, cuando nos deshagamos de ti, Estella». Levanté una ceja ante su atrevimiento. «Yo no sería tan apresurada si fuera tú», respondí, invitándolos a sentarse en el sofá de terciopelo. Me excusé un momento y regresé acompañada de Ruby. Su presencia hizo que Ma palideciera de inmediato. Antes de hablar del testamento, comencé, con voz firme, «Quiero que conozcan a alguien.
Esta es mi amiga Ruby. Ma buscó con la mirada una salida, mientras Wyatt y Jason solo parecían confundidos. Continué. Es hora de tener una conversación franca. Hay verdades que deben salir a la luz. Sentí la indignación justa recorrerme al mirar a quienes me habían traicionado, mi ex esposo, mi hijo y la mujer que casi usurpó mi lugar. Ruby dio un paso al frente, y Jason la reconoció al instante. Su rostro se torció en una mueca amarga. Vaya, vaya, dijo con desprecio. Al final logré mi objetivo, casarme con una rica tonta, ¿no? Sus palabras dolieron, pero mantuve la calma. Tu traición la discutiremos después, Jason. Ahora hay algo más importante. Me giré hacia Ma, que se removía incómoda en su asiento. Sabemos la verdad sobre ti, Wyatt, le dije a mi hijo, que estaba confundido. Cuando Ma escuchó lo del testamento vio una oportunidad. Decidió hacer pasar por tuyo a un hijo que no lo era, para asegurar la herencia de tus abuelos. La voz de Ruby fue firme al dar el golpe final. Ese bebé no es de Wyatt. Es de mi hijo. La habitación quedó en silencio absoluto. Entonces mostré los resultados de la prueba de ADN. El rostro de Ma perdió todo color. De pronto, tomó su bolso y gritó. No necesito esto. No necesito el hijo de un muerto de hambre. Y salió furiosa del departamento. Wyatt se quedó en shock, con el bebé en brazos, completamente perdido. Jason, recuperándose del impacto, preguntó con voz temblorosa. Entonces, ¿quién se queda con este departamento? Sonreí con calma. Bueno, Jason, déjame contarte sobre la segunda parte del testamento de mis padres. Mientras detallaba la herencia, el departamento, el auto, todo, el rostro de Jason se desmoronaba más y más. Al final cayó de rodillas. Estella, por favor, perdóname. Lo siento. Su súplica apenas me rozó. Con voz fría y firme respondí. Lárgate, Jason. Tienes 2 días para salir de la casa de mis padres o llamaré a la policía. Él se levantó torpemente, con desesperación en la mirada. Wyatt, le dijo, dame el carro que te compré, lo necesito. No, respondió Wyatt, sin titubear. Es mío. No vas a sacar nada de mí. Jason salió derrotado, encorvado, con la frustración pintada en el rostro. Me giré hacia Wyatt. Bajó la cabeza, avergonzado. Ruby tomó al bebé de sus brazos con ternura. Wyatt, le dije con voz firme, aunque no cruel, como no tengo nietos y, según el testamento, la casa de tus abuelos solo me pertenece a mí, necesito que te mudes también. Mi hijo asintió en silencio. Lo siento, mamá, por todo. Voy a empacar mis cosas. Sin otra palabra, también se fue. La puerta se cerró y el silencio llenó el lugar, interrumpido solo por los suaves balbuceos del bebé en brazos de Ruby. La miré con una mezcla de alivio, tristeza y, extrañamente, libertad. Bueno, dije con una leve sonrisa, no salió exactamente como pensé esta mañana. Hiciste lo que tenías que hacer, Estella. No te dejaron opción, respondió Ruby, acunando al bebé. Me dejé caer en el sofá mullido, dándome cuenta de algo. Por primera vez en años, era libre. Libre de mentiras, libre de manipulaciones, libre para vivir mi vida bajo mis propios términos. Los meses que siguieron fueron un torbellino de cambios. Mi departamento se convirtió en mi santuario, un refugio de paz. Renté la casa de mis padres a una familia joven que la apreciaba de verdad, y el ingreso se sumó al dinero que recibí al vender el negocio de autolavado de Jason. Mi amistad con Ruby se fortaleció, compartiendo cafés, historias y apoyo mutuo. Y el pequeño Jason, su nieto, se volvió parte importante de mi vida. Aunque su origen estuviera rodeado de dolor, lo amaba profundamente. Con Wyatt, la reconciliación fue lenta y dolorosa, pero posible. Con llamadas incómodas y encuentros en cafeterías, poco a poco empezamos a sanar. Jason, en cambio, se volvió solo una sombra del pasado. Me enteré de que sus ambiciones se desplomaron junto con sus mentiras. Una vez lo vi de casualidad, trabajando en un kiosco, envejecido y desgastado. Nuestras miradas se cruzaron, pero ya no sentí amor ni odio. Solo cierre. El semáforo cambió y seguí manejando, dejando ese capítulo atrás. Así, la vida continuó. Con cada día que pasaba me sentía más en paz. Finalmente libre del caos, abrazando la nueva vida que había logrado construir.